Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Siempre feliz domingo. El domingo es el día de la Iglesia, es el día de la comunidad cristiana, reunida en torno a la palabra y a la Eucaristía. Como dice el prefacio, esperando el domingo sin ocaso, ese domingo final en el que la humanidad entrará en tu descanso. Pues así celebramos el domingo, iluminados por la palabra que en el Sermón de la Montaña, según San Lucas, nos invita el Señor a amar a los enemigos, a no juzgar. Parecen como metas altas porque ciertamente es difícil no ya aceptar o no enfrentarse a los enemigos, sino amarles. Pero también es verdad que el Señor con su palabra nos da la gracia. Su palabra es eficaz y lo que pide, lo pide con la gracia, con la ayuda necesaria para cumplir lo que Él pide. Por tanto, cuando nos está pidiendo amar a los enemigos, no juzgar, pues sabemos que nos da la gracia para ello. Además, sabemos que nuestra generosidad con los demás, nuestra medida con los demás, será como seamos medidos nosotros. Es la regla moral de otros, la regla moral de oro. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Pues iluminados por esta palabra de Dios, del Sermón de la Montaña, vivimos con gozo este domingo, ya enfilando hacia el final de febrero. En nuestro programa de hoy vamos a charlar sobre un libro importante que ha editado el Arzobispado de Pamplona, que trata especialmente sobre las tradiciones, pormenorizadamente, historia, arte, costumbres de las romerías en Navarra. Cuando llegue la Pascua, sobre todo y fundamentalmente, Navarra se llena de romerías a muchos santuarios, principalmente marianos, pero también de muchos santos. En fin, esperemos que el poco a poco final de la pandemia vaya recuperando las romerías también en nuestra diócesis. Dentro de poco tenemos la Javierada, pero bueno, Javierada, Ujue, como dos grandes romerías, pero hay muchísimas más que jalonan de norte a sur y de este a oeste nuestra geografía navarra. Y para hablar de ello está el autor de este libro, que nos lo va a desglosar y a comentar esta rica realidad que tenemos como patrimonio de la Iglesia de Navarra, Arturo Navallas Rebolé, que es el autor de este libro. Buenos días, Arturo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aquí tenemos, ya lo enfocará la cámara, este libro grueso, ¿verdad?, de 500 y pico páginas, que has elaborado, que ha editado el Arzobispado sobre las romerías en Navarra. Bueno, lo primero, ¿cómo surge la idea de publicar este libro? Bueno, yo creo que este libro empieza a gestarse en 1983. Dices, qué lejos, ¿no? Resulta que fue un año en el que Caja Navarra hizo una publicación sobre las ermitas de Navarra, a propuesta mía, porque en ese momento era yo el director editorial de la misma, con la intención de mostrar a todo el público, a toda la gente de Navarra, cómo son esos pequeños edificios o grandes edificios que hay en Navarra, ocultos tras los montes, en las cimas, etcétera, etcétera. Bueno, ese primer acercamiento que tuve yo hacia lo que era el mundo de las ermitas me llevó a pensar, lógicamente, eran edificios sin vida. Esto hay que ilustrarlo, hay que componer todo lo que encierran en sí mismo, que en definitiva es el arte, la religiosidad, esas tradiciones navarras de las propias romerías. Pero claro, en el tiempo que transcurre desde el año 83 hasta hoy, pues era muy complicado hacer un libro de romerías, porque lógicamente se trataba de visitar una a una, y eso en la época laboral es muy difícil. La ventaja que tenemos las personas que hemos pasado a la zona de los jubilados es que tenemos un factor importante, que es el tiempo. Porque claro, la edición de este libro ha transcurrido en un proceso de 8 años y medio. Quiere decirse que ha habido que visitar una a una, comprobar cómo son los edificios, las gentes, las tradiciones, la música, la gastronomía, etcétera, etcétera. Pero claro, las romerías coinciden unas durante unos meses muy parecidos, otras en otro tiempo, a lo largo de todo el año, como podemos luego ir comentando. Y este ha sido el momento en que se trataba de recuperar un poquito, sobre todo para las generaciones futuras, una serie de tradiciones que están allí, en ciernes, en una época un poco difícil. Esto tuvieron un auge importante en la Edad Media, los siglos siguientes, pero sabemos que bueno, la religiosidad ha cambiado, las costumbres también, los modos de vida. Entonces, creo que es un momento en el que, a raíz de lo que ha pasado con
con la pandemia han podido debilitarse en algunos casos. De hecho, así ha sido. Claro. Bueno, pues este libro es un referente y espero que sea un referente para todo el público navarro que lo vea y para las generaciones futuras. Y adentrándonos un poco ya en el libro, ¿qué se encuentra el lector cuando abre este libro? Bueno, he querido ilustrarlo de dos maneras. Una, lógicamente, es un texto que estudia y analiza primero la ubicación de los edificios, su época de construcción, sus transformaciones importantes a lo largo del tiempo, la propia imaginería, cuando ha sido imaginería pues, de una cierta un nivel artístico, incluso cuando ha habido unas incorporaciones nuevas también, para que todo el mundo ya conozca exactamente lo que va a encontrar en la romería. Después, lógicamente, se ha hecho un estudio a través del tiempo para ver cómo ha evolucionado. En primer lugar, con respecto a lo que es cada romería, a su vez cada zona, cada ciclo y lógicamente por conjunto toda Navarra. Desde una perspectiva que se traduce en los datos históricos que conocemos del siglo XVIII, siglo XIX, mitades del XX y la actualidad. Quiero decir que es un periodo importante en el que se analiza la evolución de las propias romerías en este tiempo. Lógicamente la parte religiosa pues ocupa una parte importante, lógicamente, porque en definitiva detrás de esas puertas es donde se celebra la misa, la procesión, la veneración, en fin, ese tipo de cosas. Pero también romería y fiesta posterior están un poquito unidos. Hay personas que van más a la segunda parte que a la primera, pero bueno, eso es una cosa que entra dentro de lo que puede ser el conjunto de la propia romería, ¿no? Y bueno, se han analizado todo ese tipo de cosas que luego podemos ir comentando, los cánticos, termino porque conviene decir que también se han recogido las leyendas que a veces dan sentido, porque no olvidemos que a veces el comienzo de una romería viene dado por el encuentro de una imagen oculta en un sitio, etcétera, etcétera, y eso también se ha recogido. También serían un poquito los cuatro componentes fundamentales del texto. Imagino que organizar el trabajo, porque es una temática tan amplia, en fin, habrá tenido su cosa, ¿no? ¿Cómo la has organizado? ¿Cómo has entrado en el trabajo? ¿Cómo te has organizado para entrar en esta temática de la romería? Bueno, aquí lo primero que se ha hecho es dividir Navarra, porque trataba de, y el señor arzobispo en la presentación lo dice, no hay rincón de Navarra que no tenga su propia romería, ¿no? Y ha habido que trocear, hacer un gran puzzle de 74 piezas, para que todos los rincones, todos los pueblos, todas las poblaciones estuviesen reflejados en ello, ¿no? A partir de allí, lo que he hecho ha sido acudir a las propias romerías y, ojo, recibir la información detallada de las personas longevas que pueden manifestar esas tradiciones a veces olvidadas, unas reconocidas, etcétera. Lo que hoy llamamos la memoria inmaterial, ¿no? Eso es importante y cada vez está recogiendo más y tiene más importancia, porque bueno, pues hay que constatar que en muchas romerías pues a veces el nivel de edad es un poquito alto. Bueno, pues eso es ventajoso. Para este trabajo es ventajoso porque ha supuesto el poder recuperar muchas tradiciones que estaban ocultas, que la gente, incluso los jóvenes, no conocen, etcétera, etcétera. Lógicamente, a todo eso hay que añadirle el estudio interno, histórico-artístico de la propia romería. Y para eso, lógicamente, pues esa otra parte que es la documental. Documental, enciclopedias antiguas, diccionarios antiguos, monografías de cada uno de los lugares, artículos de prensa, artículos de fondo, revistas oficiales, temas de... Pues ha habido una suerte de poder encontrar pues un estudio que se hizo en 1771 sobre las cofradías de Navarra. Bueno, pues recopilar ese tipo de informaciones que son desconocidas incluso para los propios eruditos, ¿no? Porque bueno, son trabajos de intensidad centrados propiamente en este sitio, en este lugar y en este momento. Muy bien, vamos a seguir ahondando en este apasionante tema de las romerías de Navarra, pero vamos a ver este primer vídeo del Evangelio de este domingo.
Pero yo os digo a vosotros que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. A quien te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y a quien te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pide, y no reclames a quien toma lo tuyo. Tratad a los hombres del mismo modo que deseáis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis el bien a los que os lo hacen, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Vosotros, por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y con los perversos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, colmada, rebosante, echarán en vuestro regazo. Porque con la medida que midáis, seréis medidos vosotros. Estamos hablando de las romerías en este domingo en Navarra, con este libro que ha editado el arzobispado. Estamos con su autor, Arturo Navallas. Bueno, ya has dicho que, como decía nuestro arzobispo en el prólogo, no hay zona que no tenga su romería, que has dividido en 74 valles etnográficos, zonas... Bueno, la verdad es que es una cosa verdaderamente... asombrosa, ¿no? De cómo cada sitio tiene su romería. ¿Cuál ha sido el resultado de todo ese estudio? Bien, dividir Navarra en 74, lo he dicho, es para no dejar ningún rincón. Bueno, pero a partir de eso, lógicamente, para todo el que quiera ver el libro, pues resultaría muy complejo, ¿no? Entonces he dividido el libro en 14 capítulos, de manera que recorramos de norte a sur Navarra, con capítulos que tienen dos identidades diferentes. Unas pueden ser pues, comarcas devocionales. Ha citado Ujue, bueno, pues claro, pues, comarcas devocionales que van a Ujue o al Puy o a San Gregorio, etcétera, etcétera. Y otras también, otras comarcas que tienen unas afinidades comunes respecto a los temas de la religiosidad, ¿no? En ese sentido, pues por empezar por la montaña, pues iríamos a los valles cantábricos, desde Arano pues hasta Zugarramurdi, aquellos, Tolbastán, Vidasoa, todo ese tipo de romerías que se celebran en la montaña con unas características especiales que igual luego podemos ir comentando. Después, ya un poquito más al oeste, pues sería San Miguel. Claro, San Miguel tiene, aparte de que es el único centro que en estos momentos acude a las poblaciones para hacer costaciones, como hacían antes en otras muchas ermitas, pues responde también a una devoción amplia en las zonas limítrofes también. De ahí pasaríamos a Ambrosio y su entorno, pero dividido en tres partes, desde la Ulzama hasta Laviano, de Laviano hasta Echauri, de Echauri volviendo hasta la Ulzama hasta San Urbano de Gascue, digamos, haríamos todo el contorno completo. Siguiendo por la montaña, y antes ha comentado un poquito lo de la Virgen. La Virgen tiene en Navarra más de 100 advocaciones. Es bonito, es imposible hablar de ellas de 110. Entonces hay un capítulo que es el que se podría decir que es de las vírgenes, que es Vírgenes de la Montaña, que van desde Roncesvalles, pasan por la Barranca de Jaurrieta, estaríamos en Ochagavía, Musquilda, Idoia, pasaríamos a San Roncal, Idoia, Raco, la Virgen del Camino, bueno, es una serie de devociones que están en esa zona, ¿no? Luego ha habido un capítulo que últimamente se habla bastante, que es San Miguel de Izaga, y yo lo he titulado Desde la cumbre de Izaga,
una manera porque el que sube a Izaga, y desde luego lo aconsejo, hay un repecho último, pero bueno, conozco, se puede solventar. Cuando ves ya la imagen del edificio muy cerca, yo creo que ya te animas y ya continúas hasta el final, ¿no? Bueno, desde la cumbre de Izaga, estos son pequeñas, digamos, es un título de capítulo que surge en la cumbre. ¿Por qué? Empiezas a ver por la izquierda, pues San Miguel de Lerruz, de frente, pues la Trinidad, que luego es importante, la de Oscariz. Ya sabes, porque lo has estudiado en uno de los capitulitos, que arriba está San Antonio de Arriasgoiti. Bueno, pues de ahí pasas a Urraúl, a Sarumbier, y por detrás vuelves la cabeza y empiezas a ver Idocin, Monreal, etcétera. Ese es un recorrido muy bonito y que recoge todas las romerías que se ven tanto al norte, este, oeste de San Miguel. Ha hablado también usted de las Javieradas, es un capítulo Tierra de Sangüesa, pero claro, lógicamente es la Javierada la que se ha hecho un estudio bastante en profundidad desde el origen, toda la evolución que ha tenido, hasta el día 8, creo que era el 8 del 19, que es la última, porque la siguiente ya no se celebró. Bueno, este año se va a celebrar el 400 aniversario de la canonización, o sea que yo creo que este año va a ser importante. Bueno, de ahí pasamos al Santo Cristo de Catalán, toda la Valdorba, después nos vamos a Eunate, Valdizarbe, Valdemañeru, enseguida encontramos otro capítulo que comienza en Guesalaz y llegamos a Bárzuza, que son los primeros que van al Puy, toda la zona del Puy, todos los valles que van al Puy, para pasar después a la Sierra de Lóquiz, Santiago de Lóquiz y sus 25 pueblos. En este momento, incluso he visto estos días un pequeño SOS al edificio. Nosotros cuando estuvimos haciendo las fotografías en el edificio, la verdad es que está bastante bien conservado. Lógicamente, pues es un edificio que está en medio de la Sierra de Lóquiz y bueno, pues requiere, como todos los edificios que están a la intemperie, ¿no? Bueno, ahí van todos los que están en Amascua, todo el valle una parte del valle de Allín, Ollogoyen, Metauten, y luego pasar hasta el Valle de Lana, que es tan bonito, con los 5 pueblos del Valle de Lana que acuden también, ¿no? De ahí pasaríamos a la parte un poquito más del sur, Virgen de Codés, San Gregorio, Pentecostés, fíjate, de todos a Codés. Puedo contar luego una anécdota del día de Pentecostés, que es muy bonita. De allí pasaríamos a esa zona de Montejurra, una Tierra Estella que es más ribera de Tierra Estella, para pasar a Ujue y terminar en Tudela con la ribera tudelana. De esta manera estamos viendo cómo de norte a sur, este-oeste, comprende todos y absolutamente todos con su capítulo correspondiente. Una cifra, ¿de cuántas romerías estamos hablando en Navarra? Bueno, pues en este momento están reflejadas en este libro 765 romerías. 765 romerías. Hechas en un total de 423 ermitas, aunque realmente hay 545 ermitas en estos momentos con el edificio en perfecta construcción. Mira, yo he querido, aunque bueno, el título es Romerías, pero he querido reflejar todos los edificios que en este momento, aunque no se acude a romería, que están en perfectas condiciones. También, bueno, la tentación cuando vas y te encuentras un edificio que tiene una portada gótica, sin techumbre, pues también algunos detalles de ermitas que tienen pues un valor arquitectónico también se ha reflejado, ¿no? Entonces, estas 765 en las 423 romerías vienen reflejadas después en un minucioso calendario, un calendario que está contrastado lógicamente en mis propias visitas, ¿sabes? Ahí los datos de cuándo van, cuándo vienen, para ir y volver, porque yo, lógicamente, en muchos sitios, para llegar a esto he tenido que ir y volver, unos ciclos muy amplios, menos amplios, etcétera, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado esto? Primero por calendario mensual, pero con las derivaciones. Hoy día, una de las cosas que más... claro, la propia tendencia actual nos lleva a las festividades trasladadas al fin de semana. Otros santos son los que marcan las pautas, San Marcos, antes de San Marcos, después de San Marcos, San Gregorio Ostiense, por ejemplo, o San Isidro, pues antes de San Isidro, después de San Isidro y tal. Y luego la Pascua. La Pascua es la que define, a partir de un momento determinado, claro, este calendario indica día del Pentecostés, la Ascensión,
Corpus, la Trinidad. Eso sí que hay que mirar el calendario para saber qué día coincide. Estoy recordando la Trinidad de Lumbier, yo subí, estando seminarista, Lumbier a la Trinidad, bueno, una romería con mucho arraigo, ¿no? Vamos a ver este último vídeo de las intenciones del Papa Francisco. Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Les invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen. No nos queda nada ya, Arturo, para hablar y, bueno, nos has abierto el apetito para leer el libro a fondo. Pero bueno, una última pregunta, bueno, ¿cómo son las romerías, a grosso modo? Pues las romerías, para poder describir cómo son las romerías en Navarra necesitaríamos un poco tiempo, porque es otro programa, porque es donde realmente pues, se pueden volcar muchas de las manifestaciones que existen, ¿no? Pero por centrarnos un poquito en lo que históricamente ha sido y es ahora, pues hombre, antes eran más penitenciales, hoy son más votivas. Penitenciales, pues que van con la túnica, con las cruces, pues queda Roncesvalles, queda, lo ha citado, bueno, UG iba a ir por orden, digamos, geográfico, y tendríamos también Izaga y tenemos también Numbiel, las cuatro. Antes había también Santa Coloma de Meoz y también en Usún, hasta los años 50. Usún también, sí. Bueno, otras romerías, las que llevan todas las cruces parroquiales de los valles. Esas son impresionantes, porque valles como Urraúl, Santa Fe de Pároz, que van igual 12 cruces parroquiales. ¿Qué sitios tan bonitos? Sitios un poquito recónditos, pero que, bueno, y habría que citar un ciclo que se habla un poco, lo tenemos muy cerca, que es Astrain. La Virgen de Astrain tiene ciclo de Chauri, tiene ciclo de la Cendea, vienen de Uterga como los que vienen al otro lado de la montaña, Salinas de Oro, Salinas de... Bueno, todos los pueblos que realmente podíamos citar que tienen unas romerías impresionantes, pero... Otro programa y sobre todo leer el libro, que merece la pena. Sí, Muchísimas gracias, Arturo, por esta obra y por habernos hoy expuesto esta maravillosa obra de las romerías. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de comentarlo. Muchas gracias. Nada más, el próximo domingo terminamos febrero ya en las puertas de las Javieradas. Hablaremos de las Javieradas, este año tan importante. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.